igual que la sanación empieza en Japón, aunque se han hablado muchas religiones, muchas culturas. También se llama prana en los hindúes o mana de los kahunas, energía bioplásmica en los investigadores rusos, y chi, energía de los chinos. Todos tenemos la energía Reiki, como yo os vengo diciendo. Todos tenemos, todos podemos dar Reiki a los demás, todas las personas. No se requiere nada, ninguna condición especial para usar el Reiki. Este poder se activa mediante las iniciaciones que se hacen cuando das un curso. Pero, como yo os vengo demostrando, cuando tú frotas tus manos, llamas a la energía, el Reiki llega y viene. Cualquier persona puede poner las manos sobre otra para ayudarle y acelerar su proceso de curación. ¿Vale? Es importante, si tú estás interesado en iniciarte y dar más cosas, hacer un curso e iniciarte para que tengas ese poder amplificado y para que conozcas bien todas las técnicas. La ventaja del Reiki es que además de puedes dar a ti mismo, puedes hacer el digo. El Reiki no te cansa ni cuando lo haces a otros ni cuando lo haces a ti. Al contrario, te deja en un estado total de relajación, paz y amor. Entonces es increíble para quitar tus dolores o para que puedas dormir bien. Tengo un vídeo que os enseña cómo relajarte, se llama Reiki para principiantes. Pero hoy os voy a contar que el señor o doctor Mikao Usui fue el predecesor del Reiki como conocemos hoy en lo que es todo Occidente. El Reiki fue redescubierto a mitad del siglo XIX por el doctor Mikao Usui. Era un monje budista y era un maestro espiritual de la ciudad de Kioto, en Japón. Aunque los orígenes antiguos del Reiki vienen o datan, según los investigadores, de aproximadamente 140.000 años atrás. La primera vez que el Reiki se trajo a la Tierra viene de los anales acásicos. La primera vez que el Reiki se trajo a la Tierra fue en tiempos del continente perdido de la Lemuria, donde los seres del grupo estelar Pleiades eran aún plenamente conscientes del ser y fueron cuando se instalaron por primera vez en la Tierra. Yo sé que hay gente que no entiende esto, pero hay mucha gente que sí entiende sobre los lemurianos. La Lemuria fue el primer sitio donde los seres humanos evolucionados encarnaron en el planeta Tierra. En aquel momento eran totalmente conscientes de su unidad con el ser, con el universo, con Dios, con quien quieras llamarlo, y podían separarse de sus cuerpos a voluntad y tomar otras formas. Pasada la edad de oro del Tetra Yuga, algunos comenzaron a anidar en sí sentimientos egoístas y desarrollaron bajas cualidades como la lujuria, la ira y la avaricia. Y esto comenzó a trastornar y a oscurecer la conciencia de los lemurianos. Así que
no se puede usar para el mal. Este fue el sistema perfecto para llegar al ser humano. En los primeros tiempos fue universal, se aprendía desde niño y no se preveía la pérdida. Sin embargo, desapareció tras una serie de cataclismos que hundieron la memoria. Posteriormente, el mismo avatar lo llevaría por segunda vez a la Atlántida, donde se usó hasta que este también se hundió. La Atlántida se hundió, perdiéndose de nuevo. Tras el paso del planeta Hercúleos, por tercera vez, el Reiki fue llevado a Egipto, donde lo enseñó el mítico Hermes Trismegisto, piedra fundamental de toda la sabiduría egipcia de aquel entonces, y desde muchas escuelas esotéricas. En Grecia, tiempos después, también se haría llevado a la India y al Tíbet, donde lo conservó una selecta minoría de monjes. Sin embargo, después desapareció por largos intervalos de tiempo. El doctor Usui, habiéndose propuesto averiguar cómo curaba el Buda, lo redescubrió en unos ancestrales fragmentos escritos en sánscrito de la antigua cultura sibaíta, en las enseñanzas esotéricas de la India. El doctor Mikao Usui había nacido en Japón a mediados del siglo XIX en una familia noble, devota de las sagradas enseñanzas de Gautama Siddhartha, el Buda. Así fue como desde niño oiría hablar toda su vida del Buda, histórico de su búsqueda espiritual, quedando fascinado tras oír esta historia. Como sabemos, aunque el príncipe Siddhartha no careció de nada porque no le faltó nunca nada, fue rico, estuvo rodeado de todo el tipo de riquezas y lujos. Siendo aún muy joven, lo dejó todo para luchar por la búsqueda de la verdad. Pasó extremas dificultades, dejó de comer, hizo ayunos y largas meditaciones para alcanzar la iluminación final. El doctor Usui quedó maravillado de la compasión que desprendía el Buda y por las fantásticas facultades de sanación que desarrolló tras llegar la iluminación. También leyó que bastantes discípulos suyos consiguieron las mismas capacidades tras seguir sus enseñanzas espirituales. Por todo ello, decidió investigar primero en las escrituras chinas, sobre todo en las enseñanzas de Buda, y luego posteriormente decidió buscar en la India, donde en los sutras tibetanos del loto encontró una descripción intelectual del método curativo y ciertas fórmulas y símbolos. Pero eso tampoco servía para la práctica de las curaciones. Recorrió todo Japón visitando los santuarios budistas de su país a la búsqueda de un monje que por fin tuviera el conocimiento de los antiguos principios de la curación. La mayoría de los monjes budistas a los que se dirigía siempre le daban la misma respuesta. Los conocimientos de cómo sanar el cuerpo se habían perdido hacía ya mucho tiempo, cuando empezaron a centrarse en lo espiritual, que era mucho más importante, y le recomendaban que hiciese lo mismo, aunque él estaba muy decidido a descubrir la verdad. Tras largas peregrinaciones, hizo amistad con un viejo abad de un monasterio cerca de Kioto, quien se interesó en su búsqueda y le permitió seguir estudiando en los antiguos sutras budistas conservados en su gran biblioteca. Como no había encontrado gran cosa de las traducciones japonesas ni en las chinas, se dirigió a los escritos originales redactados en sánscrito, teniendo la impresión
determinación hasta conseguir el objetivo. Una vez llegado, el monje alineó delante suyo 21 piedrecitas. Al final de cada día la arrojaba para contar así los días y no equivocarse. Imaginaros estar 21 días en ayuno y meditando, uno puede perder totalmente la noción. Durante todo su retiro no hizo otra cosa que ayunar, leer los sutras que había descubierto, orar y meditar. Al amanecer del 21º día, o sea del día 21, vio un rayo luminoso y brillante que se dirigía hacia él. El rayo venía del cielo y era muy fuerte y potente. Lógicamente tuvo miedo, pero él decidió no perder la calma y no se movió. El rayo se hizo cada vez más grande y al acercarse a él se convirtió en un bodhisattva que le preguntó qué era lo que buscaba. Usui respondió que deseaba conocer los secretos de la sanación conocidos por el Buda, que quedaban ahí escritos. A lo que éste le respondió que quizás todavía no estaba listo para recibir esa experiencia. Usui estaba decidido a correr el riesgo y el bodhisattva, viendo su determinación, le tocó la frente. Usui se dijo a sí mismo que iba a morir cuando entró en un estado de supraconsciencia, viendo de pronto miriadas de pequeñas burbujas multicolores de todos los tonos del arco iris. Inmediatamente después apareció una luz blanca sobre la que destacaban en oro los símbolos que ella había descubierto en esas escrituras tibetanas, los famosos símbolos. A la vez se le transmitió el poder y los conocimientos de la práctica, de cómo poner a la práctica y utilizar esos símbolos, por una voz que le hablaba desde dentro. Esta voz le dijo: recuerda, recuerda, recuerda. De esa forma nació la forma actual del Reiki. Cuando salió de este estado de conciencia, se dio cuenta de que el sol se encontraba ya en lo alto del cielo. Su hambre y su fatiga ya no tenían importancia, porque una nueva energía se había apoderado de él. Así recibió la sintonización del Reiki, o lo que llamamos hoy en día la iniciación, y la promesa a que podía transmitirlo a otros. Así que Usui decidió bajar de la montaña. Estaba deseando comunicárselo a su viejo amigo, el abad. Durante el descenso, yendo descalzo, con las brisas, se hizo una gran herida en el pie, provocando que la uña del dedo gordo se le pusiera a sangrar. Desgarrado por el dolor, se agarró el pie durante unos segundos y el dolor se le calmó inmediatamente y la hemorragia se detuvo. Esa sería la primera de las largas curaciones que él hizo, empezando consigo mismo, dándole el descubrimiento de que ya estaba preparado para dar Reiki. Posteriormente, y debido a que tenía mucha hambre, se detuvo en una parada. Comió abundantemente sin que esa ruptura del ayuno supusiera un problema para él, y curó a la nieta del posadero, que estaba enferma porque tenía un fuerte dolor de muelas. La curó a cambio de esa cena. Esta sería la primera sanación que realizó otra persona. Esa misma tarde, Usui volvió al monasterio de Kioto, donde le ayudó al abad, que ya era viejito, a vencer los dolores de una violenta crisis de artritis y su fuerte dolor de espalda.
espalda que lo estaba manteniendo en la cama. Al cabo de unos días, con las bendiciones del abad, decidió marchar a los barrios bajos de Kioto para sanar a los mendigos y ayudarles a vivir en mejores condiciones. Pasó allí 7 años. Estuvo tratando y curando de forma gratuita a los pobres. Pero comprobó una cosa: una vez sanados, en lugar de trabajar, estos mismos volvían a su antiguo modo de vida. A algunos les preguntó por qué habían renunciado a su nueva vida, y ellos les respondían que trabajar era demasiado fatigoso y que preferían en consecuencia la vida de mendigo porque era mucho más cómoda. Esta respuesta trastornó profundamente al maestro Usui y le hizo reflexionar. Los monjes tenían razón. El espíritu es lo primero y el cuerpo va después. Así que rehusó a tratar gratuitamente a los mendigos por su falta de apreciación. Usui comprendió que se había limitado a sanar al cuerpo sin enseñar a sanar primero al espíritu, a enseñarles a ser agradecidos con sus vidas. Y no les estaba proporcionando una solución radical a sus problemas. Así que el maestro Usui se dio cuenta que sin encauzar el espíritu de sus pacientes no podría lograr curaciones reales. Fue entonces cuando volvió a hacer otra larga meditación y encontró los puntos más importantes del Reiki que hay que tener en cuenta. Honra a tus maestros, padres y ancianos. Tan solo por hoy, confía en Dios, que es la fuente esencial del Reiki. Tan solo por hoy, no te preocupes. Tan solo por hoy, no te enfades con nada ni nadie. Tan solo por hoy, sé amable con tu vecino y con todo ser vivo. Tan solo por hoy, gana tu vida honestamente. Tan solo por hoy recuerda practicar Reiki. Tan solo por hoy, da las gracias por tus muchas bendiciones. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esos son los preceptos del Reiki. Poco tiempo después, el maestro Usui decidió abandonar definitivamente el gueto y volvió a Kioto. Allí comenzó a recorrer con una antorcha en la mano, a plena luz del día, las calles de la ciudad. La gente le preguntaba: ¿por qué haces eso? ¿Por qué llevas luz si es de día? Él respondía que buscaba a personas en busca de la luz de la cual él era el portador. Personas realmente dispuestas a curarse, y que una antorcha encendida puede encender muchas antorchas apagadas. A partir de ese momento es cuando comienza la última fase de su vida, viajando por todo Japón, dedicándose por entero a la enseñanza de la meditación y del método curativo del Reiki. Usui se encuentra ahora enterrado en un templo budista de Tokio, y la historia de su vida, cuyos principales sucesos se acaban de resumir, se halla grabada en una lápida funeraria que ha sido recientemente descubierta. Antes de su muerte, el maestro Usui escogió a su sucesor entre 18 maestros de Reiki que él mismo instruyó. Eligió a quien le pareció más asimilado a sus
enseñanzas y a sus maneras de vivir. El doctor Yujiro Hayashi fue oficial de la Marina retirado y un gran místico, y fue quien lo sucedió como gran maestro del Reiki tras su